Bueno, el título de esta enseñanza es Educar a los hijos para Dios. Ustedes van a ver que estas enseñanzas que estamos diciendo se van a ir entrelazando. ¿Se recuerdan la enseñanza que dio Alicia? Van a ver que se entrelaza con esta y las próximas también va a pasar lo mismo. Pero antes de comenzar con la enseñanza, yo quise sacar una canción que es de Gloria Estefan, que va bien con el título de la enseñanza, va bien con el tema de la enseñanza de nuestros hijos, ¿verdad? La bendición que son nuestros hijos. La voy a poner cortita porque no hay mucho tiempo, pero se las voy a poner ahora. Los hijos son un regalo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. El objetivo de los padres católicos es educar y formar a sus hijos para que conozcan, amen y sirvan a Dios, para que al final de sus vidas puedan ser recibidos por Él. Este es nuestro deseo y esta es nuestra oración. En el mundo actual, muchos padres piensan que se le debe dar libertad a los hijos para que cuando ellos crezcan decidan qué religión tener, si quieren coger catecismo, si quieren ir a la iglesia y coger los valores morales que se adapten más a ellos. De manera que no le hablan de Dios, no lo llevan a la iglesia, piensan que cuando ellos sean mayores, ellos van a poder decidir y hacer lo que ellos quieran para no incomodarlos. No quieren insistir porque muchos niños los llevan a la iglesia, van con la cara larga, con la cara montada y los padres se sienten incómodos y prefieren no llevarlos. Los niños en el futuro y los jóvenes, ¿verdad? También los adultos, si no conocen, no son instruidos en lo más esencial de la vida, que es conocer al Señor, nunca van a ser completamente felices. Todo niño ha sido creado por Dios y para Dios. San Agustín dijo: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Y así, en el interior de cada hijo está ese deseo de Dios, aunque no sepa manifestarlo. Entonces a nosotros nos toca esa responsabilidad de que ellos aprendan a manifestar el amor de Dios. Por ejemplo, mi abuelo y mi abuela tuvieron 11 hijos. Eran bien pobres. Ellos no le pudieron dar educación a todos. Mi mamá era la mayor. Somos como 30 nietos. Y mi mamá lo único que pudo alcanzar fue un 3er grado, el otro a lo mejor un 4º, el otro un 5º grado, lo que pudiera, porque en realidad eran tan pobres que no podían ir a la escuela todo el tiempo. Los que eran ya más pequeños, que eran de mi edad, esos pudieron ir a la universidad. Pero mi abuelo era un hombre que era un hombre 100% católico y entregado al Señor y lleno del Señor. Cuando los hijos estaban ahí en la casa, él no les preguntaba a los muchachos: ¿quieren venir a hacer el rosario? No, él decía: vamos a hacer el rosario, todos aquí en la sala se reúnen. Y esto pasó de generación en generación. Yo estuve en esa sala haciéndose el rosario con mi abuela y mi abuelo. Primero era una casa de madera y de zinc, después fue una casa de cemento. Mis hijos llegaron a estar con mi abuelo, porque mi abuelo murió de 102 años y a los 100 años todavía hacía el rosario. Llegaron a estar ahí en ese rosario. Y yo me recuerdo que lo más que me impresionaba a mí es que ese viejito casi no se le escuchaba la voz, pero cuando nos reuníamos a rezar el rosario, porque los hijos hicieron casas alrededor de la casa principal y había como 5 hijos, y ya cuando él tenía 100 años venían a hacer el rosario con él a las 5 de la tarde porque se dormía tempranito. Y lo más lindo era que cuando él empezaba, él decía:
Dios te salve María, pero con esa fuerza tan grande que me dejaba impresionada. Es que verdaderamente él tenía el Señor por dentro y él murió haciéndose la señal de la cruz. Él mismo. Así fue que murió. La Biblia nos insiste en que le hablemos a nuestros hijos de Dios. Leemos cómo el pueblo judío, cuando salió de Egipto, le contaban a sus hijos de generación en generación cómo el Señor los sacó de Egipto, todas las maravillas y milagros que hizo el Señor en ese pueblo. En Joel 1:3 dice, cuéntenlo a sus hijos. Nosotros nos toca contarle a nuestros hijos cómo el Señor actúa en nuestra vida. Entonces, a nosotros se nos invita a dar ese ejemplo. Así que debemos sacar un tiempito, tanto papá como mamá, aparte, y si es posible, hacer unas notitas de cómo ellos se acuerdan que el Señor actúa en su vida en un momento determinado, para luego contárselo a los hijos. Por ejemplo, podría ser la primera comunión, cuando se casaron, cuando nacieron los niños, alguna enfermedad por la que pasaron ellos que sintieron que el Señor estaba bien cerca de ellos, momentos difíciles en la vida y cómo Dios los ayudó a superarlo. Luego, aprovechar los momentos que estén juntos, puede estar muy bien en la mesa y contar estas historias, porque estos son testimonios de vida de Dios. Los niños van a saber que Dios está vivo, porque todo lo que los padres le cuenten de lo que el Señor ha hecho en su vida, esto va a aumentar, va a crecer su fe. Y esto significa también estar bien atento. Como hoy es el día de la celebración de los ángeles custodios, bien atento y enseñarle a nuestros niños que el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, pero también tenemos ángeles con nosotros. Tenemos nuestro ángel guardián. Yo me recuerdo que la cuarta, son 2 nenas y 2 nenes, pero la cuarta hija de nosotros, la más atrevida, y tenía un carrito chiquito, que es como un Dodge Neon, que tiene como atrás, como que tiene un gancho atrás, algo así. Y yo me recuerdo que ella siempre iba a las millas por donde quiera que ella iba. Ella se mudó, ella se fue desde aquí, desde Westfield hasta Arizona, en ese carrito que no era tan bueno. Yo me lo imaginaba en mi mente como los picapiedras que tienen los piecitos así dándole a ese carro, porque ese carro era tan porquería y ella lo llevó a Arizona. Entonces yo pedía, Señor, protégela, que los ángeles estén con ella. Entonces yo me imaginaba en mi mente los ángeles agarrados ahí de la vareta esa, así como Superman va así. Yo me imaginaba la ángel de ella así volando sobre ese carro. El Señor me la protegió, ¿verdad? De Arizona, fue a California y allá se quedó 10 años. Pero sí, estar atentos a escuchar la voz del Señor. Está ahí la voz del Señor, pero tenemos que escucharla. Yo recuerdo este testimonio y acordármelo otra vez, como que se me revuelve el estómago. Cuando mis nenes estaban chiquitos, el mayor tenía 6 años, el segundo tenía 4 años, yo estaba embarazada de la nena, que tenía 7 meses de embarazo. Era un sábado, íbamos a salir, y entonces en Puerto Rico, pues, hace muchísimo calor, y teníamos 2 marquesinas. La marquesina que estaba bajo techo, mi esposo tenía la bandera, y la otra marquesina no tenía techo, y era un carro antiguo, ¿ves? Eso era en los 70. Y ese carro tenía el baúl alto y el bonete, no se dice bonete, ¿cómo se llama? La parte después del bonete, el bumper. El bumper era ancho, bastante ancho. Entonces yo le dije a los nenes, a esos 2 niños chiquitos, tendría alrededor de 27 años,
no tenía debería tener más capacidad de la que tenía. Le digo a ellos, quédense aquí sentados en la jardinera en lo que yo prendo el carro para calentarlo por el motor, porque por fuera estaba caliente. Y entonces lo voy a sacar para ponerlo en la sombra y después ustedes se montan. Y yo senté a mis dos nenes ahí en la jardinera y estoy calentando el carro y qué sé yo qué. De momento siento una voz firme y suave que me dice, bájate y chequea a los nenes. Y yo, ok, me bajé. ¿Saben dónde estaban ellos? Se sentaron en el bumper del carro, los dos, que yo no los podía ver, porque el Paul era alto, yo era chiquito. Se sentaron ahí. Si yo llego a dar para atrás, los atropello y pierdo el bebé porque yo me hubiera vuelto loca. ¿Cómo el Señor fue tan bueno, tan misericordioso conmigo? Y yo estuve atenta a esa voz. Y tengo muchos más testimonios cuando yo he escuchado que el Señor me habla, el Espíritu Santo o el ángel de la guarda, pero tenemos que estar atentos. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Siempre estar atentos porque el Señor está vivo. ¿Cómo pueden ser ejemplos papá y mamá de una vida con Dios? Estas son algunas maneras. Papá y mamá se tienen muestras de cariño. Están al pendiente uno del otro. Se respetan y no se gritan. También están al pendiente de cada uno de sus hijos. Los tratan con cariño y respeto. Hacen oración personal todos los días. Rezan antes de las comidas y al acostarse. Van a misa los domingos, se confiesan, comulgan, leen la Biblia, rezan el rosario juntos o separados. Ellos son un ejemplo de la vida centrada en Dios. Y es aprovechar cada ratito. Cuando mandamos a los niños a dormir, como yo decía, váyanse a acomodarse. Y ellos estaban hasta grandes ya, jovencitos. Decían, mami, ven a acomodarme. Ya estaban acomodados. Pero ellos lo que querían era que yo le hiciera el señal de la cruz y rezar un Padre Nuestro o un Ave María. No tiene que ser una oración grande. Inclusive le pueden decir, ¿tú quieres hacer una petición para mañana? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Quieres que recemos algo, una oracioncita para que tú te sientas más confiado para lo que tú vas a atravesar mañana? Es enseñarle a poner su confianza en el Señor. Es fortalecer esa fe. Porque la fe es un regalo de Dios. Solamente Dios puede otorgar ese don. Solamente Dios. Nos toca a nosotros orar incesantemente para que ellos se abran a recibirla. Yo también aprovechaba cuando recogía sus camas, cuando le ponía las sabanitas limpias y las fundas limpias. Yo venía y yo ponía mis manos sobre cada una de esas almohadas. Éramos 7 viviendo en casa. Eran los 4 muchachos, un sobrino, otro muchacho de la comunidad que vivía en casa. Bueno, la casa estaba llena. Y los muchachos dando candela, porque estaban, menos la chiquita, estaban todos en plena adolescencia, mis sobrinos, mis 3 hijos. Y eso era sálvese quien pueda. Eso era una cosa increíble. Entonces, yo venía, ponía las manos sobre esa almohada y lloraba. Yo decía, Señor, por este hijo te pido que le quites la confusión, ayúdalo, Señor. O por esta hija, ayúdala a bregar con sus emociones. Dale, Señor, inteligencia espiritual, pidiendo, y yo sabía que el Señor me estaba escuchando. Yo estaba bien segura que el Señor me estaba escuchando. Y en algunas almohadas tenía que quedarme más rato que en otras. Pero el Señor fue misericordioso, el Señor fue bueno, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. También se nos pide aquí que lo que podemos hacer es coger versículos bíblicos y pegarlos de la nevera. Los muchachos
Yo hacía eso, los muchachos me decían, ay, esta mami, ay, Dios mío, que no esta religión, ay, Dios mío, que si tanta oración y qué sé yo, pero la leían. Ellos leían lo que había ahí. Y yo me recuerdo que yo ponía dos que me encantaban, era Isaías 54:10, que dice, aunque se muevan los montes y se tambaleen las colinas, mi alianza de paz contigo nunca se apartará de ti. Lo afirma Yahvé, que se compadece de ti. Lo afirma Yahvé. Y eso me tocaba grandemente cuando yo me sentía deprimida. Yo, Señor, tu alianza de paz está conmigo. Y ellos también, estoy segura que cuando lo leían y se sentían un poquito ansiosos, yo estoy segura que ese versículo los tocaba. En Nehemías 8:10 dice, no estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. La alegría del Señor es nuestro refugio. Debemos formar a los hijos para que tengan cariño, respeto a las personas que los rodean, a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Todo el que los rodea. Los mandamientos de Dios se resumen: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Entonces, nosotros mismos, ¿cómo mostramos nosotros que amamos a nuestros padres, que son también nuestros prójimos? ¿Cómo ellos ven que nosotros hablamos de nuestros padres? ¿Cómo ven que nosotros, así viejos como estamos, respetamos a nuestros padres? Eso ellos están cogiendo un ejemplo continuo. Cuando mi mamá se fue para vivir a mi casa los últimos 7 años de su vida, el último año de su vida, ella tuvo cáncer y fue un cáncer difícil y todos la cuidamos. La cuidó mi esposo, la cuidó mi hermana que vive abajo, la cuidé yo y nos desvivíamos por darle cariño, por complacerla, porque ella se sintiera cómoda. Y mi hija, que vive cerca de mi casa, venía con los hijos de ella para que la vinieran a ver. Y en ese tiempo, uno de los nenes tenía 10 años y le dice al papá, oye papá, nosotros tenemos que comprar otra casa. Tenemos que tener una casa más grande, con un cuarto extra, porque cuando a tita, que soy yo, y abuelo se pongan como abuelita Julia, necesitan un cuarto para nosotros poderlos cuidar. Y cuando mi hija me dijo eso, me tocó mi corazón. Porque verdaderamente, como los niños, con nuestro ejemplo, ellos van aprendiendo a ser compasivos. Los hermanos, les enseñamos a respetarse entre ellos como hermanos y a cómo lidiar con sus diferencias, cómo pedirse perdón cuando se ofenden. No debemos permitir que nuestros hijos, que entre ellos permanezca una discordia. Nosotros siempre le hemos dicho a nuestros hijos, la relación de los hermanos es santa y sagrada. Esa es la relación más larga que ellos van a tener, porque un día nosotros nos vamos a estar. Esa es la relación que permanece. Esa relación nadie la debe romper. Esa relación hay que cuidarla celosamente. Y yo le ponía la comparación de los árboles de secoya, no cebolla, secoya, S-E-C-O-L-L-A. Estos árboles son los árboles más altos del planeta. Estos árboles crecen en Oregón y crecen en California. Estos árboles empiezan a echar las raíces para abajo, pero en un punto las echan para el lado. ¿Y qué hacen con los otros árboles de secoya? Se entrelazan, se amarran. Entonces, ni tan siquiera hay fuego que se los lleve, porque también tienen una corteza que los proteja. Ni viento, ni tormenta, ni huracán, nada se los lleva. Nosotros fuimos a verlos en California. Son árboles gigantescos. Hay un árbol que el tronco es tan y tan alto
y se ha abierto por el medio que un carro puede pasar por ahí. Son gigantes, fuertes. ¿Y dónde está el secreto? En la unidad, en la unión. Se fortalecen porque se abrazan y así es que pueden echar para adelante y permanecer. Y así es que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos que permanezcan. Relación esposo y esposa. Nosotros como pareja debemos respetarnos. Si alguno se falta el respeto, debe pedir perdón. Y no se debe permitir que ninguno de los hijos le falte el respeto. El padre, como cabeza del hogar, siempre debe estar vigilantes de cómo los hijos tratan a su mamá. Bien al pendiente, si hay alguna falta de respeto, es pararlos inmediatamente. Él es el que va a estar pendiente y él es el que da este ejemplo, porque ellos así lo van a imitar. En 1 de Timoteo 3:4 dice que sepa gobernar, refiriéndose al padre, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Tremenda responsabilidad para los papás. Unos 3 puntos más para terminar. ¿Estoy bien, Johnny? Muy bien. Respetar las leyes. Debemos enseñarles a respetar las leyes. Si nosotros no lo hacemos, ellos tampoco lo harán. Aquí nos ponen el ejemplo del semáforo. A veces estamos con los muchachos en el carro, pasamos por una intersección y nos comemos la luz, como decimos los puertorriqueños, ¿verdad? Y los muchachos decían, adiós, ¿qué pasó aquí? Ay, no te preocupes, dice la mamá o el papá, mira, yo conozco esta intersección bien, aquí, olvídate, yo sé cuándo puedo pasar. Entonces los niños dicen, a veces se pueden cumplir las leyes y a veces no. O estamos deprisa, vamos a ir al supermercado, vamos a entrar a la tienda, 3 minutos nada más, no hay parking. Ay, hay un parking para impedido, yo puedo parar ahí. Y se paran ahí porque son 3 minutos nada más que van a estar. Pero que da la mala pata, que viene la persona que necesita eso, no tiene, y peor, que viene el guardia al coger. Pero esto no está bien, porque los niños están atentos. Tenemos que ser ejemplo constante. Respetar a los maestros. Respetar a los maestros y personas mayores, ayudarlos a ser sinceros con nosotros cuando están teniendo problemas en la escuela, en vez de ponerlos en contra de la autoridad del maestro o de cualquier otro adulto en la escuela, porque queremos defender a nuestros niños. Es verdad, queremos defender a nuestros niños. Los niños se indignan, los niños se frustran, se sienten humillados muchas veces, pero hay que escuchar la historia completa, porque cuando teníamos las reuniones en la escuela, que todavía las tienen, algunos papás ya venían con su agenda, y si el niño le había faltado el respeto a la maestra, olvídese que el papá se lo faltaba el doble. Entonces, ¿qué pasa? En la reunión se ponían todos los puntos con el niño ahí presente, ¿y qué pasa? No le había contado la historia completa. Entonces el papá abochornado, pero mira, tú no me dijiste esa parte. Nosotros tenemos que escuchar a nuestros hijos, decirle que tienen que hablar con la verdad, que los vamos a defender, pero que nos digan las cosas como son, claras. Y siempre nosotros vamos a hablar con los papás, con los maestros, pero en forma de respeto, porque le estamos enseñando a los niños. Vamos a hablar con los maestros con el respeto que ellos se merecen. Para terminar, la compasión. Debemos enseñarle a nuestros hijos a ser compasivos con aquellos que están en las esquinas pidiendo limosna en vez de criticarlos. A veces, muchas veces, hay mucha gente parada en las esquinas. Muchas veces son jóvenes, ¿verdad? Y a veces la gente dice, mira ese, no le vamos a dar nada a ese, que se vaya a trabajar. Y mira, ¿qué decisiones tomó? Que mira cómo está. No, uno no sabe lo que le pasó a ese ser humano.
Uno no sabe qué lo llevó a eso. Nadie quiere estar así. La gente quiere tener su casa, su trabajo, su carro. Nadie quiere estar así. Nosotros tenemos que decirle, vamos a tener compasión con esa persona, porque a lo mejor no tuvo la oportunidad que tú tuviste de tener unos padres que te cuidan como nosotros te estamos cuidando, y ayudarlo. Y hay un testimonio que dio Judy que me tocó. Judy, ¿tú quieres compartir qué es lo que tú hacías con tus hijos cuando te encontrabas con personas así en la calle? Sí, cuando yo era pequeño, pues lo que hacía era que, especialmente para el tiempo que cambia ahora el frío, pues les decía a ellos que la gente que estaba parada pues no tenían mucho que comer, entonces pues hacía unas bolsitas y en esa bolsita echaba una botellita de agua, un paquetito de galletas con mantequilla de maní, le echaba guantes, hacía una bolsita así como algo para que ellos vieran. Entonces ellos eran los que me decían a mí cuando manejaba, aunque yo lo viera, pero yo hacía la que no lo viera para que ellos identificaran, mira, hay alguien ahí. Entonces pues dábamos la vuelta y parábamos y se lo dábamos. Sí, la mayoría de ellos muy agradecidos, y después sentía que recibía yo más a ellos decir, Dios te bendiga, que me decían ellos. Eso uno piensa que ellos no tienen el conocimiento de Dios y que ellos también lo tienen. Es la situación que les ha tocado vivir a ellos. Entonces recuerdo una vez que uno de ellos se enojó cuando vio la bolsita, que lo que tenía era agua, galletitas, guantes y todo, y las restrayó. Y a mí me incomodó eso. Yo dije, pero ¿cómo es que él es más agradecido que trate que le traiga el momento? No lo quiere. Después me puse a pensar, es que lo que yo le di no era lo que él necesitaba, lo que él quería. Entonces de ahí en adelante pensé y dije, mira, voy a tratar siempre que pueda tener un par de dinero, de dólares de arriba, porque algunos de ellos en realidad lo que necesitan es algo de dinero, no sé para qué, para lo que yo voy a usar, eso no nos corresponde a nosotros buscarlo, pero sí nos corresponde de que tenemos que compartir y ser compasivos con ellos y compartir lo que tenemos. Sí, nunca se me olvidó ese ejemplo que tú diste, nunca. Es otra manera, ¿verdad?, de enseñarles a nuestros hijos la compasión. Entonces, para terminar, voy a leerle el versículo que está en Proverbios 22:6. Inicia al niño en el camino que debe seguir, y ni siquiera en su vejez se apartará de él. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de pie para hacer una oración, como hicimos la última vez. Van a repetir. Padre Dios, perdónanos si no hemos sido ejemplo para nuestros hijos. De amor a ti y al prójimo. También perdónanos si no hemos educado a nuestros hijos. En el amor a ti y en el amor al prójimo. Te pedimos que por la intercesión de San José y de la Virgen María, nos ayudes para que de hoy en adelante seamos ejemplo y los eduquemos para que te amen a ti y al prójimo. La tarea es, papá y mamá revisen juntos de qué manera pueden ayudar a sus hijos a que amen a Dios y al prójimo. Platiquen problemas especiales de sus hijos sobre estos puntos. ¿Se pueden sentar?